Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha generado muchísima curiosidad y debate en el mundo de las telenovelas turcas y en particular, en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a sumergirnos en la pregunta del millón, ¿por qué Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, no suele hablar abiertamente de Can Yaman? Y ojo, no solo vamos a raspar la superficie, vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo más cercano a ella. Prepárense porque vamos a explorar este fascinante universo de rumores, especulaciones, y por supuesto muchos secretos. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. Este canal es su casa, dedicado al vibrante mundo de las series turcas, a las noticias de sus actores favoritos, a las curiosidades y por supuesto, a los chismecillos jugosos que tanto nos gustan. Si te apasionan las novelas turcas tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Te aseguro que te vas a divertir y mantener al día con todo el mundo de la farándula turca. Bueno, ahora sí vamos al grano. La pregunta que nos convoca, ¿por qué Demet Özdemir evita referirse a Can Yaman en sus entrevistas y apariciones públicas? Para entenderlo completamente necesitamos retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos la efervescencia que generó la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron esta exitosísima serie que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Esa conexión especial, esa chispa, inevitablemente desató una ola de rumores sobre un posible romance. Los fans, fervientes seguidores de la serie, soñaban con verlos juntos en la vida real, y las revistas del corazón no tardaron en hacerse eco de esta situación. Durante la emisión de la serie y aún después de su conclusión, los medios de comunicación y los fans estaban constantemente al acecho, esperando una confirmación de la relación. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, disfrutando de cenas y salidas, y claro, era muy fácil interpretar esos gestos como una señal inequívoca de un romance. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nada de manera explícita. En las entrevistas las respuestas eran, en general, ambiguas, evasivas, o simplemente se centraban en resaltar su profesionalismo y la buena relación que mantenían en el set. Evitaban, con sutileza, dar una respuesta definitiva que alimentara o negara los rumores. Con el tiempo la intensidad de los rumores disminuyó, pero la pregunta sobre su relación siempre ha estado presente, especialmente en los medios y en los cuestionamientos de los fans más curiosos. Sin embargo, con el paso de los años, la respuesta de Demet, en general, se ha mantenido firme, evita hablar del tema, o si se ve obligada, es muy cuidadosa con sus palabras. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo detrás de esta aparente reticencia? Bueno, hay varios factores clave que pueden explicar esta actitud cautelosa y reservada. El primero y quizás el más obvio, es la ** preservación de su vida privada ***. Demet siempre ha sido muy discreta con su vida personal. A pesar de ser una figura pública con una enorme base de fans, trata de mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos y de los comentarios incesantes de la opinión pública. Hablar de una relación pasada, ya sea confirmada o no, implica exponerse a la opinión pública, a la especulación constante y a revivir momentos que tal vez prefiera dejar en el pasado. Es una decisión consciente de proteger su espacio personal y su bienestar emocional. La fama conlleva un precio y Demet parece decidida a no pagar ese precio en la totalidad de su vida privada. Además, recordemos que Demet y Can son, ante todo, profesionales. Mantener la profesionalidad y evitar distracciones innecesarias es fundamental en su trabajo y en la industria del entretenimiento. Aunque el público adore las historias de amor y los romances entre actores, hablar públicamente de una relación pasada, especialmente si no terminó en buenos términos o si no se ha confirmado, podría generar dinámicas incómodas en el set, afectar la relación con otros compañeros de trabajo y, en definitiva, desviar la atención de su trabajo como actores. La prioridad de Demet es su carrera profesional, y evitar cualquier distracción que pueda perjudicarla es una elección inteligente. Otra posible razón, y aquí entramos en un terreno más especulativo, es ** la diferente gestión de la fama y la imagen pública ***. Can Yaman, por decirlo de alguna manera, ha estado más expuesto a la farándula y a la atención mediática.
Ha participado en proyectos internacionales, ha sido protagonista de portadas de revistas, ha tenido una presencia constante en eventos y su vida privada ha sido, en ocasiones, mucho más comentada y analizada. Demet, por otro lado, ha mantenido un perfil más bajo en ese sentido, centrándose en su trabajo y en preservar su privacidad. Ha priorizado la calidad de sus proyectos, la mejora de sus habilidades como actriz y el cuidado de su bienestar personal. Esta diferencia en la forma de gestionar la fama y la atención mediática podría ser un factor importante. Khan parece más cómodo con la exposición, mientras que Demet prefiere un enfoque más discreto. Además, es posible que Demet simplemente *** no sienta la necesidad de hablar del tema ***. Puede que considere que ya ha dado su opinión en su momento, o que no tiene nada más que decir. Puede que piense que hablar del pasado no aporta nada positivo a su presente ni a su carrera profesional. Hay una sabiduría en la tranquilidad y en la no necesidad de alimentar especulaciones. Considera que su trabajo habla por sí solo y no requiere de un debate constante sobre su vida personal. La prioridad está en el futuro, en los nuevos proyectos, en el crecimiento artístico. Un factor importante y que a menudo se pasa por alto, es *** el respeto a la otra persona ***. Demet, al no hablar abiertamente de Can Yaman, podría estar mostrando respeto hacia él y hacia su privacidad. Evitar comentarios sobre su relación pasada, o incluso evitar el tema por completo, podría ser una forma de evitar especulaciones, chismes y de no interferir en la vida de Can. Es un gesto de madurez y consideración hacia la otra persona involucrada. La discreción es una forma de preservar la dignidad de ambos. Otro punto a considerar es *** el posible impacto en su imagen pública y en su carrera ***. Demet, al ser una mujer, podría ser juzgada de manera diferente que Can si hablara abiertamente del tema. Podría ser acusada de buscar publicidad, de querer aprovecharse de la situación para obtener más atención mediática, de ser demasiado sentimental, o de exponer su intimidad. En definitiva, hablar de una relación pasada siempre es arriesgado, y Demet, seguramente, ha analizado todos los pros y los contras antes de tomar su decisión. Ha valorado el impacto que sus palabras podrían tener en su carrera y en su imagen pública. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto, a modo de resumen? Pues lo más probable es que Demet haya tomado la decisión consciente de no hablar de Can Yaman por una combinación de todos estos factores, actuando como una serie de capas que protegen su vida personal y su carrera. Quiere proteger su vida privada, mantener la profesionalidad, evitar polémicas innecesarias y, sobre todo, enfocarse en su trabajo y en su futuro. Ha optado por la prudencia y por la discreción, priorizando su bienestar personal y profesional. Pero, ¿qué pasa con Can Yaman? Él también evita hablar de Demet. La verdad es que no tanto. En ocasiones ha hablado sobre su trabajo en Erkencicus y sobre su relación con Demet, siempre con respeto, pero sin negar la importancia de la serie en su carrera y la química que existía entre ambos. Ha mencionado el nombre de Demet, destacando su profesionalismo y su talento, pero sin entrar en detalles sobre su relación personal. Esto en parte podría deberse a su diferente gestión de la fama, a su personalidad más extrovertida y a su mayor exposición mediática. Can parece más cómodo con la conversación pública sobre este tema, mientras que Demet prefiere mantener una distancia. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos al analizar este tipo de situaciones. Lo que vemos en público, en entrevistas y en redes sociales, es solo una pequeña parte de la historia. No sabemos lo que pasa realmente en la intimidad de cada persona. La imagen que se proyecta al mundo es una construcción, y la realidad puede ser mucho más compleja y privada. En resumen, la verdad revelada sobre por qué Demet Özdemir no habla abiertamente de Can Yaman no es un misterio con una única respuesta. Es una combinación de factores interrelacionados, incluyendo la protección de su privacidad, la necesidad de mantener la profesionalidad, el respeto a la otra persona y la gestión consciente de su imagen pública. Y por supuesto, es una decisión personal que debemos respetar. Es su derecho a elegir cómo gestionar su vida y su carrera. Es importante destacar que el hecho de que Demet no hable de Can no significa necesariamente que exista una animadversión o un conflicto entre ellos. Simplemente puede ser una cuestión de prioridades, de respeto a la privacidad y de estrategia profesional. La relación entre ellos, más allá de lo que vemos en la superficie, es un asunto personal que solo ellos conocen. Además, es crucial recordar que la industria del entretenimiento, y en particular la de las series turcas, está llena de rumores y especulaciones.
Los fans con su pasión y entusiasmo a veces pueden crear expectativas y narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Es importante ser críticos y reflexivos, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En conclusión, la actitud de Demet Özdemir refleja una madurez y una consciencia de la importancia de proteger su privacidad y su carrera. Es una mujer que ha aprendido a navegar en el mundo de la fama con inteligencia y determinación. Su silencio es, en cierta medida, una declaración de independencia y de control sobre su propia vida. Es su forma de decir, este es mi camino, y yo decido cómo recorrerlo. Así que, queridos amigos, espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Hemos analizado a fondo las posibles razones por las que Demet Özdemir evita hablar de Can Yaman y hemos tratado de arrojar luz sobre este tema que tanto nos intriga. Hemos explorado los diferentes factores que influyen en esta decisión, desde la protección de su privacidad hasta la gestión de su imagen pública. ¿Qué les ha parecido el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre por qué Demet no habla de Can? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sus opiniones. No duden en dejar sus impresiones abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes, sus perspectivas y sus hipótesis. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Estaré compartiendo más análisis, noticias, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre sus actores y series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad.